llama El Jardín de los Cerezos. Dijimos el año 1904 y el autor Chekhov. El tipo de título, ¿cómo es? Y puede ser simbólico, ¿no? Tenemos que descubrir el símbolo. Sí, porque, a ver. Y porque representaría el símbolo del estado de la sociedad. Debe ser una metáfora o algo que deben descubrirlo cuando leamos la obra. Un símbolo, sí. ¿Alguien más? Claramente epónimo no es. Claramente epónimo no es. Epónimo no es. ¿Y emblemático cuándo era? Cuando era el tema de la obra. Cuando hace referencia al tema. O lo adelante. En realidad, El elemento crucial o relevante. claro, en realidad acá lo crucial es la venta de este Jardín de los Cerezos. Ahora, este Jardín de los Cerezos también va a tener una simbología, ¿está? Es decir, va a representar cosas. Entonces, podría ser, ¿no? Es decir, en este caso parece compartir lo emblemático con lo simbólico, ¿no? Porque justamente porque se vende el Jardín de los Cerezos es que pasa todo y todo el acontecimiento gira, vamos a ver, en torno a ese leitmotiv o motivo conductor que es justamente la venta. Cuando comienza la obra, los cerezos están floreciendo, ¿no? Claro. Sí, a pesar del frío. Sí. Exactamente, ¿no? Emblemático y simbólico, diría yo, porque serían las dos cosas. El género, que ayer hablamos un poco del género literario. Y es dramático. Dramático. Es una obra dramática que, bueno, de la información que se proporcionaba, se catalogaba como comedia, pero en realidad el contenido sería más el contenido menos drama. Bien, el género dramático se caracteriza entonces, es una obra escrita para ser representada. Y ayer vimos algunos de los elementos que distinguen a la obra del teatro, ¿tá? Y ya definimos lo que era el teatro. La obra dramática está, es decir, hablando en sí ahora de la obra dramática, está integrada por didascalias y diálogos. La palabra didascalias viene del griego y significa enseñanza. Instrucción, especialmente en la antigua Grecia. La que daba el poeta a un coro o a los actores. Se tomó para designar los elementos que se escriben en la obra
para su posterior interpretación escénica. Contienen informaciones útiles al lector para imaginar la escena tal como la proyectó el autor. Las indicaciones espacio-temporales, espacio-temporales, no se consideran didascalias. Las verdaderas didascalias son las del texto en itálica, bueno, puede ser en itálica o no, ¿no? En lo que era la tradicional era en itálica, pero no pronunciadas por los actores. Profe, las verdaderas didascalias Son las del texto en itálica, no pronunciadas por los actores. No forman la puesta en escena del texto. No forman la puesta en escena del texto, sino que constituyen una serie de directivas para hacer significar las palabras de los personajes. Debemos distinguir entonces tres partes. Tenemos, por una parte, las didascalias y los diálogos, y también tenemos todo lo que es el paratexto. El paratexto, hola. El paratexto está conformado por el título, la lista de personajes, el título, coma, la lista de personajes, coma, el prefacio o la advertencia, y las notas o consejos para la puesta en escena que forman parte de las indicaciones del autor. ¿Está? Es decir, para la puesta en escena, no estas, las didascalias es todo lo que dice que hace el personaje, es decir, levantó un celular, ¿no? Todo lo que no habla el personaje, sonrió, golpeó la mesa, ¿no? Todo lo que un autor muy bueno de teatro que es Pavis, que yo les puedo decir después el nombre, que es Pavis, que dice en este sentido, aunque mis alumnos, esto ya se los había dado con Romeo y Julieta, sí. Emblemático era que tenía un elemento distintivo de lo que pasaba después, ¿no? Y en este caso, la venta del Jardín de los Cerezos es lo que hace importante el texto, porque es un leitmotiv, es decir, todo gira en torno a eso, ¿sí? Yo tenía asociado al estilo emblemático con el tema de la obra, digamos. Claro. El tema, y es eso, ¿no? Todo va a girar en torno a eso. Y por otra parte es simbólico porque también esconde o contiene todo un simbolismo acerca del mismo jardín, sí. Claro, ¿no? Que el simbolismo es como el recuerdo del pasado, de la infancia, ¿no? Y la belleza de ese pasado que ahora se está cambiando todo eso en Rusia, es decir, la burguesía ya va a dejar de existir. Claro. Y es esa melancolía lo que representa el jardín de los
Ahí está, ¿no? Que lo vamos a ver cómo pasó, todos ellos, varios de ellos se refieren a lo que pasaron y a lo que... Bien, entonces, eso de... con respecto al género, ¿está? Vieron que ayer yo les dicté que él lo veía como una comedia, recuerdan que les dicté, pero que tenía temor, o no sé cómo es que decía, temor o a que llegara hasta una farsa, ¿no es cierto? Decía, el jardín de los cerezos, Chekhov escribe a una amiga, temo que no salga un drama sino una comedia, y en algunos casos una farsa, ¿no? ¿Qué pasa con esta obra? Que si nosotros recordamos lo que es la definición de tragedia, ¿no? De Aristóteles, la definición de tragedia es la imitación de una acción elevada y perfecta de una determinada extensión con un lenguaje diversamente ornado de ornamento sin H, ornado, Igual que como dijiste, perdón. diversamente ornado de ornamento en cada parte por medio de la acción y no de la narración que conduce a través de la compasión y la muerte, la compasión y del temor a la purificación de estas pasiones. Esto es la definición de Aristóteles en la poética, ¿tá? La tragedia conduce o termina en varias muertes en general. En contraposición con la comedia, que es de carácter alegre. El lenguaje de la comedia es en general más superficial, más sin tanto peso, y entonces son las dos características, los dos subgéneros dentro del género dramático. ¿Tá? Y por lo general las tragedias están asociadas con personajes que detentan poder, ¿no? Roles Sí, que en tienen cambio... que ver con la representación Sí. y la definición del destino de todo un pueblo, una sociedad, por eso suelen Sí. asociarse con reyes, ¿no? O con familias importantes. En cambio la comedia es más liviana, los personajes son de tanta trascendencia. Y de carácter alegre, la comedia es de carácter alegre. Ahora, vamos a ver que acá justamente vamos a ver que en realidad hay una sola muerte, que es la de Firtz al final. ¿No es cierto? Firtz, sí. De Firtz al final, que está relacionado con justamente... que justamente es el más relacionado con la casa, con el jardín. Y también representa eso de que quedó el jardín y él quedaron literalmente atrás y olvidados en la historia cuando mueren.
Sí. Olvidado en la casa, ¿no es cierto? Es como que se termina una época, se termina, o sea, representaría el estancamiento y bueno, y la necesidad del cambio hacia la nueva época, hacia la nueva realidad, vamos a decir. Y eso es lo que está representando básicamente. Sí. Bueno, entonces, la estructura externa es una pieza teatral que consta de Perdón, estructura. externa, entonces es una pieza teatral que consta de 4 actos. La ubicación es en Rusia contemporánea al autor, anterior a la guerra y a la revolución que ya vimos ayer, la revolución que se recuerdan que vimos que era en el 1917 y esto es de 1904. Nosotros tenemos siempre en cada género la estructura externa, que es la división en este caso, la división en actos, que en mi versión no está dividida en escenas. En la mía, acá La tuya sí. tampoco. Ah, No, tampoco. está. En la mía está dividida en actos, pero no en escenas. No sé si en la de alguien está dividida en escenas. ¿Tiene escenas? Está. Bueno, divididas en actos y escenas, por lo general, además. Y bueno, con esas diferencias que vimos entre diálogos y didascalias. Y también tenemos en la obra una división interna. La estructura interna es a los efectos de la mejor comprensión de la obra. ¿A los efectos, perdón? De la mejor comprensión de la obra. Nosotros tenemos 4 divisiones que serían el primer acto, es el planteo del problema. Que vendría siendo la introducción y cómo se desarrolla el problema, los acontecimientos anteriores que nos van a informar, etcétera. Luego tenemos el nudo o desarrollo, el segundo acto, tercer acto sería el punto más alto del texto, que sería el clímax. Y luego tenemos el desenlace en el cuarto acto. Desenlace, ¿verdad? Desenlace en el cuarto acto. Vamos entonces a ir viendo de a poquito, a ir leyendo este primer acto
lo que es esta primera parte, entonces, que sería la parte de la obra que presenta las causas que mueven al desarrollo de la misma. ¿Nos repartimos los personajes o...? Es decir, la motivación o planteo del problema. ¿Cómo? Sí, para la lectura nos repartimos los personajes o... Ah, si quieren sería bárbaro. Sí. Si nos repartimos los personajes para leer. Sí. Igual al principio tendríamos justamente, por lo menos acá la técnica, la edición, tenemos entonces lo que es la acotación. Sí, primero hay que leer la primera parte, y en el obviamente. mismo párrafo, dentro de la acotación también tenemos a lo último una didascalia. Sí, hay que leer la primera parte, claro. Bien, yo leo las anotaciones y las diagramos. Dale, bárbaro. ¿Y la introducción también? ¿Sí? Bárbaro. ¿Quién quiere ser Págin? Esto no lo grabamos, ¿no? No, quizás cuando... Vieron que en la lista de personajes ahora los personajes que tuvieron es Lopagin, que es justamente Comerciante. un mercader, ¿está? Después está Doñaya, que es una doncella, sirvienta, y después entra, sí, que es justamente un administrador, sí, administrador, y después, ¿quién más? Después entra Lubova, que es la propietaria, ¿ya? Con Anya, que es la hija de 17 años. Varia, después que viene, es una hija adoptiva de 24 años. La fea. ¿Está? Y Gayev es hermano de Lubova. ¿Está? Profe, ¿y en tu edición ahí termina el acto o lo que termina es la escena? No, la escena, no, el acto sigue más. Entonces, a ver, acá entonces, en este comienzo se están dando los motivos, es decir, en esta primera parte, en esta motivación, ¿no? Es la parte de la obra que presenta las causas que mueven al desarrollo de la obra, ¿no es cierto? Y luego el planteo de esa problemática. Bueno, vieron entonces que acontece este acto en la casa habitación de la finca de Lubova, pero ¿qué pasa? ¿Ella está o no está? No, o sea, cuando empieza no está. Y están hablando mercader con la sirvienta, ¿no es cierto? Es la presentación indirecta, ¿no? Ahí está. No tenemos justamente, es un inicio además que comienzan hablando del tren, ¿no es cierto? Y después, y de la pérdida del tren, el tiempo, ¿no? El tiempo que pasa. Sí. Y justamente está dada la importancia al aposento ese de los niños, ¿está? Porque allí siempre durmieron los niños de la familia y lo van a recordar varios personajes como que allí fue entonces su lugar de primera infancia, digamos, ¿no? Pero ahí, en esa denominación que ha quedado en ese presente, está mostrando ese estancamiento, porque ellos ya no son niños y ha pasado el tiempo. Sí. Pero la obra gira en torno a la venta de la propiedad y esos lugares que tienen recuerdos de la niñez de los jóvenes de la casa, igual el jardín, nos generan esa nostalgia y ese arraigo por el lugar, ¿no? Sí, es decir, han mantenido ese cuarto como era antes, ¿no?
y allí siempre durmieron los niños de la familia. Fíjense que la ambientación que se da, porque todo el mobiliario, todo lo que hay en la escena, siempre hacen a lo que es, ¿qué aspectos? Eso que sea de muebles sólidos, de caoba barnizada. Caoba es una madera muy buena. Claro, que hay un cierto nivel económico alto. Ahí está, ¿no? Es decir, esos muebles nos dan siempre una característica epocal, es decir, de época, que son del estilo 1830, es decir, que tienen un estilo de 70 y pico de años antes, porque estamos en 1904 en esta obra. Y entonces son muebles sólidos, buenos, que tienen un prestigio, caoba, que es muy buena madera, y barnizada, ¿no? Así que ya nos está ubicando en una clase social alta por esos muebles, ¿no? Y de un estilo, porque estilo 1830. Fíjense que si no, podría ser una mesa de madera simplemente con 4 patas, que las hubo siempre, ¿no? En todas las épocas, sin estilo y sin ser de caoba, de ser una manera más común. Esa idea después se reafirma cuando dicen que la propietaria nos llamó al parking como un chic, que yo tengo la acotación de que es como campesino, Ahí está, haciendo esa separación de la clase social. de las clases. Claro, incluso acá, cuando hace la presentación, la denominación, no menciona el terrateniente, Sí. en el caso de Bilbao. Bueno, después macizo velador, también, ¿no? El velador, la iluminación como fuerte, consistente. Amplio canapé, el canapé es una especie de mueble para recostarse, para sentarse y recostarse en forma de banco con un asiento y un respaldo. Después hay un viejo armario. En las paredes hay litografías que justamente la litografía justamente es cuando hay un grabado preparado al efecto, ¿no es cierto? Es como una impresión dibujada o grabada. Y la iluminación, no te olvides que ahí todavía no hay iluminación eléctrica, ¿no? Despunta el alba de un día del mes de mayo. Acá estamos en el otro hemisferio. Sería primavera. Claro. Que creo que después dice además, ¿no? Es decir, que hay una ubicación muy precisa. Luz matinal tenue, propia de los crepúsculos del norte, por la ancha ventana. Eso también sugiere, hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, sugiere el estado alto, ¿no? De la clase social alta. El jardín de los cerezos muestra todos sus árboles en flor, ¿no? Es decir que empieza la obra con este jardín de los cerezos en plenitud, ¿tá? Con su máximo esplendor. La blancura tenue de las flores armonízase con la suave claridad del horizonte que se ilumina poco a poco. La blancura, perdón, No, pero estoy leyendo lo que dice acá, ¿eh? no, perdón, pensé que estabas... La blancura tenue de las flores, no, estoy comentando las cosas, pero esto lo dice textual. El jardín de los cerezos es la belleza, el tesoro de la finca. ¿Qué es esto del tesoro de la finca? La metáfora. Ahí está. Metáfora pura, ¿verdad? Es una metáfora pura. Espera. Rosa. No. Espérate un poquito. Había apellido entonces, ¿no? Porque dice, el jardín de los cerezos es
el tesoro de la finca, o Ah, sea no, que ahí una es metáfora explícita. explícita, porque Acá dice no, el jardín de los cerezos. Está el término jardín y el término tesoro. Ponele un 1 por equivocarse. No, Ah. no le hagas caso, compañera. Metáfora, sí, cállense que cuando los corregía me los entreveraba uno con el otro igual. ¿Cuál era uno? Sí, así que metáfora explícita entonces, ¿está? Ya corrigió, profe, qué rápido. Ya los envió. Sí, ya los entregué y todo. No te dije tu nota. Dijiste que el cerezo arrancaba su mayor esplendor. Somos 2 años. ¿Eh? El cerezo al comienzo de la obra marcaba su mayor esplendor. Sí, el jardín de los cerezos está en su mayor esplendor porque están los árboles en flor. Gente, entonces, metáfora explícita, recuerden de explicarla, ya la dimos, está recurso figura estilística, de estilo o manera de escribir, que consiste en una traslación de un elemento real a un elemento figurado. ¿Está? Y justamente tiene connotaciones, que es lo que enriquece a la obra. ¿Qué connotaciones? ¿Por qué no dice el jardín de los cerezos era lindo en vez de decir que es el tesoro de la finca? ¿Qué quiere decir tesoro? Valioso, preciado Valioso, aumenta la importancia. Valioso, y preciado. preciado. ¿Qué más? También porque el tesoro tiene como esta connotación de estar oculto, de que hay que saber encontrarlo. Sí, preciado. ¿Cómo podríamos poner eso? Inalcanzable. Difícil de conseguir o difícil de valor. Sí, inalcanzable. Preciado. O con cierto valor oculto podría ser. No cualquiera es capaz de valorar un jardín, ¿no es cierto? ¿Qué más? Sugiere también la belleza, Para mí es como un jardín deslumbrante. deslumbrante. Hay algunas También ediciones la- que tienen foto de, o sea, un El jardín dibujo. es una manifestación natural de la abundancia. Donde se está plenitud. Ahí está, sugiere la abundancia, La riqueza, claro. la riqueza. Es como el jardín de los Sakura, como los japoneses, es igual. Son unas florcitas rosadas. Además señala la amplitud, ¿no? El jardín de los cerezos se ve como algo gigantesco, como lo dice, ¿no? Muestra todos sus árboles en flor, es decir, la plenitud del lugar. Fíjense todas las connotaciones. Plenitud, armonía, belleza. Y en la pureza también. Y algo como- ¿La pureza en qué sentido? Como del espacio, ¿no? como de la perfección. La perfección, sí, perfección. ¿Está? Todo esto es el tesoro de la finca, ¿no? Con todas estas connotaciones. Podría haber dicho solo lindo, pero dijo tesoro. Entonces, Podría ser también lo dice. es lo que eleva al jardín, ¿no? Es lo que eleva a la casa, lo que destaca. Profe, podría ser también como Lo que eleva entonces a la casa. el corazón de la casa, o sea, la vida. Sí, la vida, lo que destaca la casa, porque vos la tenés como corazón. No, Ah, está, pero me da como. está. Sí, sí. Ahí está. Entonces ese jardín es lo central. Al final de la clase me dice mi nota, pero No. Pobrecita. ya me expliqué que tengo una. El jardín, además de esta metáfora que dice acá, que es el tesoro de la finca, desde el punto de vista simbólico, según el diccionario de símbolos, de Sirlot, ¿sí?
es el ámbito en que la naturaleza aparece sometida, ordenada, seleccionada, cercada. Claro, y en el caso de los cerezos también, porque esos cerezos fueron plantados especialmente por alguien, ¿no? Esto no es un bosque romántico, los cerezos fueron plantados especialmente en ese lugar. Por eso constituye un símbolo de la conciencia frente a la selva, entre paréntesis, inconsciente, cierro paréntesis, sí, Constituye un símbolo de la conciencia y de ahí me perdí. de la conciencia frente a la selva, Ahí va. entre paréntesis, inconsciente, la selva sería el inconsciente, cierro paréntesis, como la isla ante el océano. Es a la vez un atributo femenino en los emblemas de los siglos XVI y XVII. En los jardines tienen lugar muchas veces acciones de conjunción o acciones de conjunción o se guardan tesoros, De lo que estábamos hablando. lo cual está en plena conformidad con los significados asignados. ¿Conformidad con? Los significados asignados. Es decir, de esto que está hablando, que es símbolo de la conciencia en contraposición con lo inconsciente, ¿no? Un sentido matizado del símbolo deriva de las características del jardín, en especial de forma y ordenación, en especial de forma y ordenación, niveles y orientación, lo cual corresponde ya a los principios generales que determinan el simbolismo del paisaje. Hasta ahí, porque después lo que sigue no sería tan relacionado a esto. Y respecto a lo que es el jardín, también encontré un autor que habla de el jardín relacionado a lo que es la parte bíblica, el paraíso bíblico. ¿Y el jardín en Papá Goriot tiene el mismo simbolismo? Cuando le dimos era el jardín de la pensión. No, porque acordate que el jardín aquel era típico del realismo, eran macetas, que eran macetitas todas ordenadas, pero eran unas plantas, digamos, que si se quiere daba como cierta pobreza, orden, pero pobreza en el sentido que no era mucho, no era destacado, ¿no? En cambio esto es el jardín, la extensión del jardín, es totalmente diferente la imagen, ¿no? Y aparte hay racionalismo, como les decía, porque alguien los plantó, pero a la vez hay libertad por la grandeza del terreno que abarcan esta cantidad de árboles.
tiene más fuerza, porque el árbol de cerezo es el único que crece en la nieve. Ah, y está bien, sí. Bueno, este autor se llama Fernando Sánchez Mora. No tiene complejidad ninguna. Y habla de la metáfora del jardín. El título es La metáfora del jardín, simbolismo, espacio y transformación. Y dice, son diversas las culturas que han ilustrado sus creencias con imágenes idealizadas de un paraíso primigenio. Primero, ¿no? Primigenio sería primero, que cristalizó finalmente en el conocido como paraíso perdido. Un espejismo de un pasado remoto que se disolvió en algún momento y que las generaciones posteriores transforman en mito. Las generaciones posteriores transforman en mito. De esta forma es posible identificar iconografías como la Edad de Oro, perteneciente a la mitología grecorromana, la Edad de Oro sería el título, ¿no? Iconografía como la Edad de Oro, perteneciente a la mitología romana. El Satya, se escribe así, Satyayuga, se escribe así, del hinduismo. Profe, entramos a la mitología Greco-romana, romana. El Satyayuga del hinduismo, o dentro de la tradición judeo-cristiana, el paradisíaco jardín del Edén. ¿Oigo? ¿Correcto? ¿Ahí? De nada. Bien, este artículo es largo. No sé hasta qué punto dar cada elemento de los que dice, porque se extiende explicando lo que sería estos jardines. Pero sí la parte que habla de Chekhov. Dice, cuando Anton Chekhov publica El jardín de los cerezos... Es del mismo autor, ¿verdad? Sí, del mismo. Apuntan Való Pérez, es decir, está citando a otro autor, Való y Pérez, o a dos autores,
Cuando Antonio Cruz publica El Jardín de los Cerezos. En esta obra, Való y Pérez, es decir, dos autores, apuntan que el dramaturgo ruso desarrolla un modelo de argumento sustentado en tres elementos. Primero, el tiempo, dos puntos, que se convierte en enemigo de los personajes. Segundo, el jardín hogar, dos puntos, que marca la decadencia en la que sobreviven. Y tercero, la familia propietaria de ese escenario, dos puntos, que forma un grupo que se resiste a enfrentarse al cambio que se aproxima. Lubova, acá dice el nombre completo, pero pongamos Lubova, figura central de la obra, debe subastar esas posesiones para hacerse cargo de una serie de deudas que ha contraído. A través de la visión de los cerezos, rememora su infancia y el recuerdo de parte de la familia como su madre, parte de la familia como su madre, a la que cree ver andando entre los árboles, o el pequeño Grilla, con ese H, Grilla, así, que es un hijo que se le murió. Grilla, que se ahogó en las cercanías del jardín. Ahogó en las cercanías del jardín. La protagonista aclara, bueno, eso no lo vimos, pero bueno, pónganlo así, terminamos la cita. Aclara, y esto entrecomillados son palabras de Lubova. He nacido aquí, aquí vivieron mi padre y mi madre, mis abuelos. Amo a esta casa, no puedo imaginar mi vida sin el huerto de los cerezos. Y si venderlo es tan necesario, pues que me vendan a mí con él. Sí, mi vida sin el huerto de los cerezos. Y si venderlo es tan necesario, pues que me vendan a mí con él. Los cerezos finalmente serán talados. Ahí termina la cita, sí. Los cerezos finalmente serán talados antes de la partida de sus antiguos propietarios.
Adiós vieja vida, exclama Anya, hija de Lubova. Siendo corregida por Trofimov, estudiante con ideas revolucionarias. ¿Qué dice? Hola, nueva vida. Eso cita, ¿no? Anya, adiós vieja vida, y comillas, y el estudiante, que en realidad es un estudiante eterno, llegamos hasta hola, nueva vida, que dice Trofimov, ¿está? Y después dice, como en la Biblia, la historia de la familia se inicia con un jardín que para la protagonista constituye también el paraíso de su infancia. Punto y aparte. El Jardín de los Cerezos comienza, como obra, ¿no? Comienza en plena primavera, cuando la extensión que ocupa la arboleda pertenece aún a Lubova. ¿Aún qué, perdón? Pertenece aún a Lubova y a su familia. Y los cerezos están completamente floridos, dispuestos a dar un fruto que antaño fue apreciado en ciudades como Moscú o Kharkov. ¿A dar un fruto qué? Que antaño, dice, que antaño fue apreciado, antaño es antes, ¿no? En otros tiempos. Que fue apreciado en ciudades como Moscú o Kharkov, como suena con J y K. Kharkov. Ahora, profe, me perdí en una parte cuando dice y los cerezos están completamente floridos. ¿Y después de eso? Dispuestos a dar sus frutos, que antaño fue apreciado en ciudades como Moscú o Kharkov. Gracias. ¿Hasta ahí estamos? Sí. A donde se dirigían carros repletos del fruto. ¿Dónde? Moscú o Kharkov, que está acá. No, sí, pero ahora A donde se dirigían carros repletos del fruto que podía conservarse gracias, y esto es del texto, ¿no? Gracias a una receta ya olvidada, porque esto es muy significativo, que esta receta se la olvidaron, y lo dice Fritz, es decir, la propia familia olvidó lo que ellos tanto tenían, que era cómo hacer justamente este dulce, ¿no es cierto? Es decir, olvidaron lo propio, ¿no? Gracias a una receta ya olvidada, y finaliza la obra en otoño, cuando la posesión es adquirida por Lopagin, un comerciante cuya familia formó parte durante generaciones de los siervos de la hacienda, ¿tá? Porque
Lopagin menciona eso, ¿no? Que el abuelo fue siervo, ¿tá? Y los padres, ¿no? Es decir, cómo entonces él logra llegar a adueñarse de eso. Y ahí está. Y él además no dice hasta el final que es él el que la va a comprar. Cuando él dice que va a estar y siempre está por ahí, pero no dice hasta el final que él la compró. Pero la solución y ella la rechaza. Sí. Ellos no hacen nada, ellos no quieren hacer nada. Sí. Por ahora sí. Porque es nada, pensando que ellos nunca iban a sufrir eso de no tener que lidiar. Aparte, vieron cómo, si la leyeron, que Lubova da dinero, y da una moneda de oro, y da, o sea, cómo ella no es consciente que se va empobreciendo, ¿está? Bien, ahora sí viene una parte que también es de Való y Pérez, que pusimos acá, estos, dice: Való y Pérez simbolizan el antiguo esplendor de la familia de Lubova, porque había dinero y las cerezas pasas, Porque había dinero y las cerezas pasas entonces eran tiernas, jugosas, dulces y aromáticas. Salud. Cierro entonces la cinta. La venta del jardín, por lo tanto, se transforma en la finalización del pasado y el desvanecimiento de un espacio que durante siglos fue poseído por una familia que observa cómo pasa a manos de un nuevo rico, sirviendo de escaparate a un nuevo orden social. La aristocracia terrateniente. Perdón, ¿me quedé en orden social? Orden social, punto y seguido. Sí. La aristocracia terrateniente es sustituida por la burguesía rural. Es decir, el jardín en literatura señala un espacio que trasciende su simple función de escenario físico para convertirse en un símbolo multifacético y complejo. Bien, hasta ahí entonces este texto, porque... Bien, entonces, vamos a seguir un poquito ahí. Dice...
termino esta partecita que decía de lo que es el paratexto. Aquí están Dunyasha en pie con una vela en la mano y Lopagin sentado con un libro abierto delante de sus ojos. Es significativo que Lopagin, según ustedes leyeron, vieron que dice en una parte que no ha entendido nada, es decir, ahí del libro, ¿vieron? Él está leyendo con un libro, pero vamos a leer esa parte, bueno, vamos a leer todo de vuelta, pero sí vamos a leer qué dice acá. Estos son palabras de Lopagin. Dice, quise leer este libro, hice lo posible por leerlo, traté de comprender y nada comprendí. ¿Está? Las letras impresas me trajeron el sueño y me dormí profundamente. No sé si estaban anotando, le repito una parte, ¿la encontraron? No, porque no haya más tiempo de encontrarlo acá en todo esto. Quise leer este libro, hice lo posible por leerlo, hasta ahí llegaron. Traté de comprender y nada comprendí. Las letras impresas, sí, por eso, viste que cuesta hasta ver dónde está. Las letras impresas me trajeron el sueño y me dormí profundamente. El nuestro es mucho menos descriptivo. Dice, este libro, por ejemplo, me puse a leerlo y no entendí una palabra. Me quedé dormido leyéndolo. Claro. Sí. ¿Qué implica estas palabras que acabamos de decir? ¿Qué implican de parte de él? Un poco la estopeya del personaje o la caracterización psicológica. La caracterización psicológica del personaje. ¿Está? Etopeya narrativa, ojo. Etopeya es para narrativa. Sí. Es la caracterización psicológica del personaje. ¿Y qué más? También su formación, su preparación, la ignorancia. Porque yo me acordaba ahora cuando leía esto de lo que veíamos ayer, justamente del alto porcentaje de la población analfabeta a nivel. Sí, rural. que ayer lo dimos. Es por eso sigo con eso, ¿no? Ahí está. Con ese contexto. Y además, como en esta parte, antes De los campesinos. Antes dice, fíjense, voy un poquito antes, ¿no? Él cuenta, ¿tá? Que, voy a empezar acá, dice, me acuerdo de que siendo yo un muchachuelo de 8 años, mi padre, mercader de un pueblo inmediato, me pegó en la cara, no sé por qué, y me brotó sangre en la nariz. Lubova, es decir, la dueña, entonces tan jovencita, tan delgada, tan cándida, me tomó de la mano, me condujo al lavabo, que precisamente se hallaba en esta habitación, y me dijo, no llores, aldeanito, no llores, esto no será nada. De aquí a tu boda todo habrá pasado. Así, aldeanito, es decir, ¿cómo recuerda esa palabra, ese sufijo diminutivo, aldeanito, como algo despectivo? ¿Está? Lubova lo llamó aldeanito. Y ella, aldeanito. Ahí está. El diminutivo, ¿está? Implica el sentido despectivo, ¿no? No llores. ¿Ah? En efecto, mi padre era un labriego, nada más que insignificante labriego. Pero, ahí recuerden que esa conjunción adversativa, el pero, cambia lo que dice. Yo ahora uso chaleco blanco y calzo botas amarillas, es decir, se viste mejor que lo que podría haber vestido su padre, ¿no? La caracterización física. Ahí está. Acá
pasajera dice, mientras que ahora llevo chaleco blanco. Ah, mira. En Sí. vez de ver mientras que ahora. No cabe duda, soy rico. O sea, acá él ya tenía dinero, obviamente, para adquirir la finca. Tengo muchísimo dinero, aunque reflexionándolo bien, mirando las cosas como son, yo a mi vez, ojo con esto, yo a mi vez no soy sino un labriego. Capaz que dice un Mujica ahí. Sí, dice, Claro. es lo único que ha cambiado. Aunque si uno se pone a pensar y a cavilar, lo cierto es que sigo siendo un Mujica. Ahí está. Es decir, que en el fondo, él sigue siendo un Mujica. ¿Por qué? Porque quiso leer y no pudo leer, no entendió nada. O sea, leyó, sabe leer, pero no entendió, no se siente capaz de comprender, ¿no? Lo único que les trajo las letras impresas fueron sueño. Y me dormí profundamente, dice. Es como que no hay capacidad de discernimiento. También el día ya pasa con respecto a su pretendiente, ¿no? Que recibe, que puede interpretar que te está recibiendo desde lo emocional, pero no el contenido también. Pasa eso y es un tema también, ¿no? Ahí El está. tema de la Es, comunicación. sí, No se entienden entre sí. sí, completamente, ¿no? Pero digo, ahora que estamos comentando el locaje, me vino también por asociación lo de Yaya con respecto a cómo es a Hop. Justamente no hay un buen diálogo y no hay una sinceridad de los personajes y no hay un ahondamiento de lo que pasa. Es como si todo fuera superficial, como si todo fuera... Se comunican, pero no hay una comunicación profunda. Y Sí. ahí entonces de alguna manera se mantiene la diferencia de clases. Porque Unaya es una doncella, una sirviente, una empleada, pero se comporta como integrante de la aristocracia en muchos aspectos. Y nunca que se lo hace ver, ¿no? O sea, él Claro, tiene conciencia de clase. por eso, ¿cómo tenés ese aspecto, no? Claro, ¿cómo te ves así? Claro. Como que la ¿No? propia sirvienta o servidora de la casa asumió una posición que en realidad no tiene, pero digo, como está tan cercana, se apropió, pero a su vez no es capaz de reconocer el amor del hijo, o mejor dicho, sabe que es el pretendiente, pero tampoco entiende lo que le transmite, Claro, el mensaje, el contenido. exacto. Y viste que mismo hay una incomprensión cuando dice tu actitud me causa, ¿qué te ocurre, doña Yami? Tu actitud me causa extrañeza, ¿no? Bien. Y luego es que va a llegar la señora Lubova. ¿Está? Bueno.